Saludos amigos. Ecuador inmediato. 20 años de periodismo digno. Creo que uno siempre debe reflexionar los pasos que da. A lo largo de su vida, estos construyen una historia. Y en el caso de quien les habla, como de ecuadorinmediato.com, medio que se fundara exactamente hace 20 años, un 10 de agosto de 2004, hay toda una historia que creo que amerita que se establezcan hitos de la misma para no perdernos, para recordarlo siempre y para que quede grabado en la conciencia colectiva del Ecuador. Fue un 10 de agosto del 2004 que lanzamos una iniciativa. Quien le habla, junto con un grupo de respetables amigos que entendieron la necesidad de tener un nuevo medio de comunicación. Yo venía precedido de una amplia experiencia en prensa, en radio y en televisión en Ecuador, y entendí desde mi función como embajador de Ecuador en México la necesidad de extendernos al mundo. Había surgido el Internet, pero era muy poco explotado en distintos ámbitos en el Ecuador. Los que menos usaban el Internet, a pesar de ser una herramienta de comunicación vital, fueron los medios de comunicación. No entendían que se podía extender tanto y ampliar al mundo. Y fue esa precisamente la primera gran misión de quien les habla: crear una tendencia en el periodismo ecuatoriano. Yo soy orgullosamente el innovador, el creador de la tendencia del periodismo instantáneo, el periodismo inmediato, ese que informaba en el momento mismo en que se producían los hechos o unos minutos más tarde. El periodismo inmediato de Ecuador Inmediato se impuso desde el principio como una norma que logró impactar en el público. Conmocionó a los medios de comunicación que se vieron obligados a salir de esa modorra que ofrecía los noticieros en la mañana, tarde y noche, a las estaciones de radio que se habían dedicado a moler discos y a los periódicos que te ofrecían la versión al día siguiente. La instantaneidad con la que trabajamos y le pusimos al Ecuador frente al mundo nos convirtió en los creadores, en los innovadores de eso que ahora es parte de la comunidad nacional. Porque después de haber creado esa tendencia, muchos me siguieron, imitaron, asimilaron. No cambiaron casi nada de lo que fue su creación original. Hoy los tenemos disfrutando de esos espacios. Los medios de comunicación, otra vez amodorrados y dormidos, se limitaron a copiar lo que hizo Ecuador Inmediato y hasta ahora no son capaces de innovar nada, a pesar de existir nuevas herramientas tecnológicas. Es que la prensa ecuatoriana cayó en las peores manos desde hace muchos años y sigue en esas peores manos, dicho sea de paso. Entonces fue lo primero, la inmediatez. Lo otro fue el democratizar la comunicación desde ese 2004 en adelante. Los medios de comunicación ecuatorianos se caracterizaban por ser selectivos, marginadores, racistas, segregacionistas, exclusionistas. Ellos eran los de las listas negras, los de la información solamente utilizable como mercancía para sus objetivos protervos muchas veces o sus negocios particulares. En disputa, en la gran prensa ecuatoriana estaba la telecomunicación. Eran propietarios de la telefonía celular. Eran los que disputaban, y hasta ahora lo hacen, para usufructuar las frecuencias o los beneficios del papel, la publicidad estatal y, por sobre todas las cosas, vivir del chantaje político para obtener poder. Esa es hasta este momento la prensa ecuatoriana. Lo que pasa es que al salir Ecuador Inmediato y luego generar una democratización de la comunicación, se han visto obligados a asumir nuevas opciones porque el público así lo reclama, que ha considerado que la comunicación, que la libertad de expresión y de información
no son exclusivas de la prensa en ningún lado del mundo, y menos en el Ecuador. Ante todo, son un derecho ciudadano que tiene que respetarse. Y claro, en nosotros estuvo el imponer como innovación la apertura total a todos los espacios. No existían las listas negras, no las han existido nunca, en nuestro caso, desde hace 20 años. No se excluye a ningún personaje, siempre se equilibra las versiones. ¿Por qué? Por la necesidad de aplicar una justicia informativa, que es nuestra norma. Eso hizo Ecuador Inmediato. A más de promocionar y proporcionar las dos versiones, la de un sector y de otro, existiendo siempre ese camino para la verdad, a través de un público informado al que modestamente contribuimos a formar su espíritu crítico. Lo más importante, a partir del momento en que nosotros nacemos hace 20 años atrás, es el público y sus derechos, el público a ser respetado, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho a la contrastación de versiones, el derecho de réplica, el derecho a ser respetado por los medios de comunicación. Eso vino de nuestra parte y nosotros lo pusimos en práctica desde ese momento. El respeto a la fuente, el respeto al origen de la información y sobre todo el respeto a los colegas que trabajaban en distintos espacios, sea público o privado, y que para nosotros nos permitió, desde el momento mismo de la creación, hacer lo que hemos hecho, entregar una información democrática, respetable, plural, transparente y digna. Eso es Ecuador Inmediato en estos 20 años. Quiero decir algo más y me da gusto decirlo. Nosotros enfrentamos esa limitante que teníamos de creer que lo que pasa en el Ecuador se quede en el Ecuador. Fuimos quienes pusimos al Ecuador como referentes ante el mundo. A partir de Ecuador Inmediato, el mundo sabía que acá no solamente se daban golpes de Estado o existían tragedias. Había una gran vida cotidiana, un crecimiento cultural, sociopolítico, económico, productivo, intelectual, deportivo, religioso, culturalmente hablando, de crecimiento constante, como reclamaba Benjamín Carrión, el derecho a ser potencia. Eso hicimos con Ecuador Inmediato desde el momento en que surgimos. Le pusimos al frente del mundo y el mundo comenzó a saber la existencia de un país que poco a poco da pasos hacia su crecimiento, a pesar de la miseria humana que gobierna muchas veces nuestras naciones, y en el caso del Ecuador no ha sido la excepción. El Ecuador de Ecuador Inmediato en estos 20 años se transformó y cambió. Se vio reflejado tal cual es, sin ambajes, sin esconderse, sin sesgos, sin tener una actitud pro favorable a unos y otros. Recuerdo que cuando habíamos fundado, nuestra oportunidad se evidenció justamente en lo que la prensa quiso ocultar: el golpe de Estado contra el coronel Lucio Gutiérrez en abril del 2005. La revuelta de los forajidos no quiso ser cubierta por los medios de comunicación, mientras por debajo se trasigaba en contra del mandatario ecuatoriano. Fuimos nosotros los que pusimos al frente el golpe de Estado y lo denunciamos como tal. No necesitamos reconocimientos, para nosotros era una obligación de la verdad, mientras la gente tuvo que salir a las calles a gritar en contra de Coavisa, Teleamazonas o los canales incautados para decirles que informen. Las radios se callaron, nosotros no. Ese fue nuestro espacio en el cual nosotros brillamos con luz propia por tener información. Otro fue el 30S, cuando en el 2010 la policía se sublevó con un intento golpista de dar un ataque al sistema democrático. Para Ecuador Inmediato, la gran oportunidad, la estupenda oportunidad de informar al mundo. No nos callaron, no nos ataron. Y fuimos el único medio que informaba a través de nuestro espacio, al punto que las resoluciones de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Comunidad Andina, de la CELAC, se tomaron basados en la información que daba Ecuador Inmediato. ¡Qué honor y qué orgullo! Fuimos el único medio
que muchas veces estuvo presente en distintas ocasiones cuando los demás medios se marginaban. Y el espacio que nos ganamos ante el público nos hizo reconocedores también internacionalmente. De lo contrario, se nos hubieran cerrado puertas que jamás se le han cerrado a Ecuador Inmediato. Por el contrario, qué honor desde la casa más sencilla hasta instancias como el Vaticano y su santidad el Papa Francisco nos han abierto las puertas para informar, para contarle al Ecuador lo que somos y lo que hacemos. Créanme, qué oportunidades más grandes nos ha brindado la vida cumpliendo con el papel de periodistas, con la labor respetable con la que nosotros hacemos. 20 años que no solo han sido albricias, sino también persecución. ¿Cuándo empezó todo esto? Cuando allá, en el 2007, recién asumido el poder el economista Rafael Correa, la prensa ecuatoriana, en defensa de sus negocios, decidió subirse al ring para pelear con Correa, para quitarle de manos del Estado ecuatoriano las frecuencias, la telefonía móvil, el negocio de el manejo de los recursos del Estado en carreteras, infraestructura, educación y demás, que querían ser manejados desde los medios de comunicación, y lo eran. Con Correa se enfrentaron. Pero entonces fue la prensa ecuatoriana, la de los medios tradicionales, la de los canales de televisión, la que decidió dividir al país en correístas y anticorreístas. Fecha de inicio de esa acción, el 7 de marzo del 2007, con la publicación del Intolerable, con el cual marcaban distancia con el economista Correa y su gobierno, acusándole de corrupción cuando ni siquiera había iniciado el gobierno. Y nos llamaron a Ecuador Inmediato. Éramos el medio más influyente dentro del ciberespacio. Y no accedimos. ¿No accedimos a qué? A violentar la ética. Porque lo que querían, y lo hicieron los grandes medios de comunicación tradicionales en el Ecuador, fue dedicarse a informar exclusivamente lo que hacía la oposición para atacar a Rafael Correa y no informar ni media letra de lo que hacía el gobierno del Ecuador. Eso es violar la ética, eso es ser antiéticos, eso no es ser periodistas. Y nosotros nos negamos. Nosotros consideramos que había que poner las dos partes, la de la oposición que manejaban ellos y también la del gobierno. Por esa razón nosotros nos distinguimos frente al público, porque informábamos de las dos partes. Vean todos estos 20 años y encuentren en nuestra historia las dos versiones. Miren lo que la prensa ecuatoriana es en estos 20 años. Un cúmulo de sesgos, de informaciones tergiversadas y manipuladas, y solamente la versión de un solo lado. Había que destruir al otro, y entonces crearon el síndrome del correísmo, anticorreísmo, que tanto daño le ha hecho al Ecuador, porque le ha hecho mucho daño el que por destruir a Rafael Correa y al correísmo hayan destruido tanto la nación como lo han hecho en estos tiempos, encabezados por el odio de los medios de comunicación. Y entonces cuando nosotros manteníamos una línea tan respetable de informar de los dos sectores, llegó el momento de aplicar la más perversa de las venganzas. Empezaron con Mauricio Rodas en el 2014. Subió este individuo, un hombre mediocre, un borrachín cualquiera, para atacar a Ecuador Inmediato. Fue el primero que nos atacó. Él y su grupo de pelafustanes que andaban alrededor, fingiendo ser comunicadores. ¿Nos destruyeron? Sí, en parte. Perjudicaron al gran público, al público adulto sobre todo, que escuchaba las radios municipales con los programas de Ecuador Inmediato. Y nos hicieron daño. Hasta ahora, créanme, hasta ahora, a pesar de haber creído en la justicia del Ecuador hasta este momento, después de haber sido sentenciados de forma infame por pillos y pillas de la función judicial, que optaron por una actitud visceral en favor de Mauricio Rodas, hasta este momento no aceptan ni se sentencia el caso de Ecuador Inmediato. Hemos hasta obtenido la casación respectiva. Pero está durmiendo allá en el despacho de la justicia corrupta, insisto, de pillos y pillas de la función judicial. El segundo mal momento vino con Lenín Moreno. Lenín Moreno traicionó a su país. Y a pesar de haber recibido
la actitud respetable de Ecuador Inmediato de informar cuando él llamaba a suplicar que informemos sobre lo que él hacía en la vicepresidencia o en Suiza y que nosotros cumplimos con nuestro país informando. En el momento que estuvo en el poder, nos hizo parte de la venganza que él llevó adelante en contra de Revolución Ciudadana. Él y un grupo de gente del más bajo nivel moral, de la miseria humana, como les llamo. Él, Andrés Michelena Ayala, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Santiago Cuesta, entre otros, resolvieron atacar y destruir Ecuador Inmediato. La persecución fue infame. Presentaron 25 demandas en contra nuestro, según lo dijo Andrés Michelena, y obligaron a los servidores desde Canadá a que nos callemos. Tuvimos que vernos obligados a retirar la página web y en ese instante enfrentar hasta trámites ante la justicia exterior, mientras boicoteaban comercialmente a todos los espacios y anunciantes que teníamos. Nos cerraron la página web el 10 de agosto del 2019, pero no pudieron callarnos. No podrán callarme. Lenin Moreno, te quedaste tú y el grupo de miserables que te acompañan. Se quedaron indignos como son frente a la historia, como los persecutores de la prensa ecuatoriana que había insurgido en lo digital. A ustedes, junto con Mauricio Rodas, les adjudico el haber perseguido al primer medio de comunicación ecuatoriano que dio el salto a lo digital haciendo historia. Vino entonces el mal momento de la pandemia. Vino entonces el proceso de cierre para Ecuador Inmediato, pero contábamos con un público que no podía dejarnos de lado. Y ese público nos pidió, nos clamó, reclamó y planteó que sean las redes sociales el espacio donde se habían tomado algunos medios el momento que hagamos presencia. Y desde octubre del 2019, Ecuador Inmediato hizo presencia en las redes sociales, junto con mi editorial en YouTube, que tantos beneficios nos ha traído en este tiempo. Las redes sociales nos acogieron con mucho respeto y vieron que nosotros, hasta ahora, hacemos un trabajo respetable pese al albañal, pese a la inmundicia, pese al insulto y la ofensa que imperan en las redes sociales. Para Ecuador Inmediato eso no es posible. Nuestro editorial es respetable, no es lambón, no tiene sesgo. Trata siempre de enfocar la verdad y de instruir a nuestro país a que reclame siempre sus derechos y que sea y se mantenga con dignidad. Mientras que a través de el TikTok, el YouTube, el Twitter o X y el Facebook, nosotros hacemos gran presencia con información diaria, con lo que ocurre a cada momento, con lo que empezamos y fuimos de esencia en el 2004 hasta ahora. En estos 20 años seguimos haciendo ese detalle tan importante en el que están presentes todas las versiones. Somos críticos, por ejemplo, con algunos de los gobiernos como los de Moreno, como los de Lasso o como del propio presidente Noboa. Pero al mismo tiempo que mantenemos una posición crítica, en nuestras columnas está siempre la información de lo que hace su gobierno, de las decisiones que adoptan, de las posiciones que tienen. ¿Por qué? Porque somos parte de ese periodismo digno. Y nos sumamos siempre entusiastas a la responsabilidad de mantener un Ecuador en paz, de mantener un Ecuador firme, noble, consecuente, de tener un Ecuador que todos los días vive, sufre, ama, crece y se desarrolla y se muestra ante el mundo por Ecuador Inmediato. De manera que estos 20 años han sido severas lecciones para la historia. Para nosotros, en cambio, se han convertido en la mejor muestra de que se puede hacer un periodismo distinto y diferente en el Ecuador y que hemos crecido precisamente por ustedes, por el público al que nos hemos ofrecido y entregado generosos y nobles. Sí, señor. Un gracias a todos aquellos que han creído en Ecuador Inmediato. Un gracias a quienes pasaron por nuestras filas, periodistas, diseñadores, técnicos, personal, todos aquellos que estuvieron con nosotros compartiendo las líneas, todavía se mantienen
relacionados de alguna manera. Gracias a quienes hicieron de la clase política un espacio para encontrar en nosotros el pluralismo que siempre reclamaron. ¿Cuántos de ustedes han accedido y se han beneficiado por nuestro trabajo, poniendo sus voces, sus testimonios, o contándole al país cada hecho que nosotros consideramos que debe ser conocido con alto nivel de importancia? Un gracias a anunciantes que siempre creyeron en nosotros y que nos dieron el respaldo, que nos siguen dando hasta ahora el respaldo. Gracias, un gracias en estos 20 años a todos aquellos que desde el periodismo, desde el sector público, desde el sector político, desde la gente, las organizaciones sociales, las agencias internacionales, promovieron la apertura para Ecuador Inmediato. Gracias a los colegas que siempre hicieron lo posible porque este espacio se mantenga. Y créanme, yo le tengo una gratitud inmensa al público de Ecuador Inmediato. Porque pese a las circunstancias difíciles en las que hemos enfrentado, especialmente en estos últimos años, se han mantenido fieles a nosotros, dándonos el mayor de los recursos que nosotros consideramos desde el gran capital de Ecuador Inmediato, la credibilidad con la cual construimos a diario nuestra información. No me queda más que decirles de todo corazón un gracias por habernos permitido entrar a la historia del Ecuador y del mundo con ecuadorinmediato.com. Gracias, gracias, gracias. Han sido 20 años de un periodismo digno. Esto es Ecuador Inmediato. Gracias por preferirnos.